24 de noviembre de 2022. Ha llegado a Zona Criminal. Dentro de la especialidad de la pericia caligráfica, aquella que se da en el mundo del arte es probablemente la que más atracción y también la que más mitos y exageraciones puede presentar. Podría decirse que hay firmas que valen oro, y si tuviera que ubicarlas, con casi total seguridad lo haría en el mundo del arte. No es difícil deducir que un cuadro con o sin firma del autor no tienen el mismo valor. Y aquí, justamente aquí, es donde la pericia caligráfica puede aportar datos basados en su conocimiento. Dentro del mundo del arte, debemos tener en cuenta que la pericia caligráfica tiene como objetivo el estudio de la firma. Normalmente, cuando se requiere la aplicación del conocimiento grafístico, suele ser dentro del contexto de atribución de una obra. Es decir, imaginemos un cuadro firmado por un individuo. El estudio de este se centra en poder atribuirlo o no al sujeto en cuestión. Dentro de este proceso, el perito calígrafo se centra en el estudio de la firma, como decimos, pero el análisis completo es multidisciplinar. En él normalmente están involucrados desde expertos en el autor, aportando el estudio de la técnica y el encaje en su posible etapa, con datos que podríamos decir más cualitativos, aunque no sería la definición correcta, expertos en datación que se centran en el estudio de los pigmentos, del soporte mediante técnicas de análisis físicas y o químicas, por ejemplo para descartar la plasmación de una obra anterior. Por supuesto, estudian también el marco, si lo hubiera. Y como decimos, la pericia caligráfica es una disciplina más, centrada en su objeto de estudio. Y aquí hablaremos sobre ello, o mejor dicho, sobre ella, sobre la firma. Si quiere ampliar conocimientos, acompáñeme en estos minutos. Bienvenido a Zona Criminal. Cuando hablamos de la pericia caligráfica en el mundo del arte, prácticamente nos centramos en la obra pictórica, en aquellas que pueden poseer firma. Y los servicios que de ello se derivan suelen concentrarse en el objetivo de la atribución de autoría de esta, como mencionábamos en la introducción. Respecto a esta conclusión, el profesional debe ser, como siempre, escrupuloso con ella, y en el análisis de firmas artísticas, no puede ser menos. En muchas ocasiones, cuando el perito estudia la firma de un cuadro, suele tener la tentación de vincular la obra entera con el autor de manera inequívoca. Si la firma pertenece a un individuo concreto, concluye que la obra pertenece al mismo autor. Y esto podría ser una conclusión espuria, ya que quien dice que el cuadro no pudo ser, por ejemplo, realizado por un alumno y firmado por un maestro. De hecho, esto no era una práctica tan residual en el pasado. Es por ello que como profesionales debemos respetar la multidisciplinariedad del análisis y concluir únicamente sobre nuestro objeto de estudio, para saber si la firma pertenece o no a un sujeto concreto. En este caso, el cuadro de manera holística, no es la finalidad analítica de la pericia caligráfica. Es obvio que la grafística aplicada al estudio de firmas artísticas, o mejor dicho, de firmas de artistas, tiene parámetros distintos a los ámbitos más comunes, pero desde luego, los constructos de estudio siguen siendo los mismos: soporte, útiles escriturales y elementos gráficos. Estos tienen diferencias cualitativas y cuantitativas respecto a las demás esferas, y dependen también del tipo y o de la técnica pictórica utilizada. Ya sabemos que este tipo de análisis debe realizarse en un ámbito multidisciplinar, volvemos a repetirlo,
pero el perito calígrafo debe conocer estas técnicas para poder saber qué útiles y soportes son los indicados en cada caso. Para explicar de manera totalmente comprensible y didáctica esos parámetros que debemos estudiar y que tienen sus propias características, nos remitimos sin duda a la obra de Pedrola de 1998, titulada Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Obra, desde mi punto de vista, de obligada lectura completa para aquellos que quieran dedicarse a esta tipología de análisis o simplemente quieran aproximarse al mundo del arte. En esta primera aproximación, podemos observar la tipología y particularidades de los soportes, pigmentos y del utillaje, que son los que vamos a ver a continuación. Respecto a los soportes, Pedrola indica que, y abrimos comillas, cada procedimiento requiere un soporte adecuado, y cada soporte, unas condiciones comunes, que sea absorbente en más o menos grado, y magro respecto al procedimiento que se aplique encima. Hay soportes frágiles y flexibles, como el papel, el cartón, etc. Otros más resistentes y firmes, como la tabla. Otros más ligeros, pero con movimientos de dilatación y contracción según el ambiente, como el lienzo. Y los más duros e inamovibles, como el muro. Todos los citados son los más generalizados y tradicionales, aunque se pueden presentar otros como el metal, el fibrocemento, el cristal, el cuero, el plástico, etc., pero de uso más restringido. Cerramos las comillas. Aquí debemos tener en cuenta respecto al soporte el comportamiento de los útiles y pigmentos utilizados. Cuando hablamos del soporte de la tabla, por ejemplo, no siempre lo estamos haciendo sobre un trozo de madera tratado en buen estado, por lo que es muy posible que ciertos elementos gráficos no puedan observarse. Falta de pigmentación por el paso del tiempo, o simplemente no aparecen. La datación de pintura y soporte deberá estar acorde al desgaste de la misma, siempre teniendo en cuenta las variables que podamos controlar. Saber cómo y dónde han sido conservadas serían las más reconocidas, las variables más típicas, aunque por otro lado suelen ser las que mayormente se desconocen, sobre todo cuando la obra aparece, digamos, así sin más. En cuanto al resto de soportes, deberemos saber cómo se comporta el pigmento y el útil utilizado teniendo en cuenta los conceptos ya vistos, la mayor imprimación, la mayor o menor absorción, etc. Otro de los constructos de estudio es el de los pigmentos, sobre el que Pedrola escribe, y volvemos a abrir comillas. Llamamos pigmento a aquella sustancia pulverizada que, manteniéndose en suspensión, tiene la propiedad de comunicar su coloración a otras sustancias líquidas o semilíquidas que constituyen los vehículos o aglutinantes. Hay pigmentos de diversos orígenes, pero se pueden dividir en dos grandes grupos, inorgánicos y orgánicos. Entre los primeros están todos los derivados de minerales, tierras, sales, óxidos. Entre los segundos, los derivados del reino vegetal y animal, a base de jugos, calcinaciones, y los derivados de los hidrocarburos, obtenidos por vía sintética. Estos últimos, aunque pertenecen al grupo orgánico, forman un capítulo aparte. Cerramos las comillas. Totalmente relacionado con el pigmento están los aglutinantes, que ayudan a la adhesión de sus partículas sobre la superficie del soporte, y los disolventes, que dependen directamente del anterior. Y por supuesto, como último concepto general, están los útiles escriturales, que en este caso se suelen denominar utillaje. Entre ellos encontramos los pinceles, las brochas, las espátulas, los lapiceros, que claro está, cada uno tiene sus propias características que el perito debe conocer, puesto que imprimirán a la firma ciertas particularidades generales, como el grosor del trazado, y específicas, en los propios elementos gráficos. Por supuesto, los conceptos vistos están totalmente correlacionados en cuanto a la plasmación de la firma, e igual que el utillaje influirá en los elementos gráficos, y también, claro está, los materiales y el soporte, lo hará la técnica pictórica. Y esta, aunque no de manera disciplinaria, sí nos dará también información de datación relativa, porque no en todas las épocas se utilizaban todas ellas. Pero como decimos, esto,
aunque no es un conocimiento estricto de la pericia caligráfica, sino de otro ámbito de estudio multidisciplinar, sí conviene, aunque sea de manera accesoria, citarlas aquí. En cuanto a las técnicas pictóricas, con una fuerte dependencia del utillaje, las más usuales se encuadran en las siguientes que vamos a mencionar. Y no solo eso, sino que dependiendo de ella, daremos unas pinceladas, nunca mejor dicho, muy referenciales de las características que podría otorgar a la firma. Repetimos, muy referenciales. La primera de las técnicas que tenemos que contemplar, o que vamos a exponer, es la pintura acrílica. Esta data del siglo XX, de la primera mitad, y sus pigmentos son mezclados con polímeros de acrílico, de ahí la denominación. Aunque se disuelven con agua, una vez seca la resiste. Realmente la velocidad con la que se seca y la mayor facilidad a la hora de plasmar el trazo y el bajo coste hizo que surgiera como competencia directa a la pintura al óleo. Puede utilizarse en un amplio abanico de soportes, no solo lienzos, sino incluso metales y plásticos, y por supuesto paredes. Para el perito calígrafo, la pastosidad del trazo y normalmente la baja velocidad de ejecución son lo más característico. Recuerde que no encontrará una obra ni una firma en pinturas clásicas realizadas con acrílico. La segunda técnica es la pintura al óleo. Esta técnica es probablemente la más reconocida en el mundo del arte, en el mundo pictórico. Sus pigmentos se disuelven en aceites vegetales. De hecho, es la composición de estos la que suele otorgar datos de datación a los expertos en el análisis de pigmentos. Al ser probablemente la técnica más utilizada a lo largo de la historia del arte, de la historia pictórica, es también la más desarrollada, pero a la vez la más complicada de poner en marcha. Las características de sus pigmentos hacen que el proceso de secado sea lento, de ahí la proliferación actual de las acrílicas de secado rápido. No obstante, para los artistas, este mayor tiempo hace que puedan realizar mezclas de colores de una manera más profunda, con tonos difíciles de obtener de otra manera. De ahí la necesidad de tener un control artístico bastante elevado. Fuera de esto, para el perito calígrafo, la firma en óleo suele presentar una diferencia de entintado entre gruesos y perfiles, paradas y desmembramientos. Es complicado seguir un trazo gestualmente hablando, y la mayor o menor presencia de aspectos perigramáticos dependerá o aportará también o podrá aportar información del propio autor. Volvemos a repetir aquí que debemos tener claro que estas características son simples apuntes generales de lo que podría ser. No deben tomarse como axiomas periciales, sino que deberán ser estudiadas cada una de manera individual, cada una de las firmas, y de las particularidades que presenta, por supuesto. Debemos tener en cuenta que, como cada documento firmado, cada obra es única y sus variables pueden ser diferentes, con el agravante de que cuando analizamos un cuadro, la destreza gráfica del autor suele estar por encima de la media, en ocasiones tremendamente por encima. La tercera técnica es la de la acuarela. Es también de las más conocidas. Normalmente suele utilizarse en papel más que en cualquier otro soporte por su poca plasticidad, presentando una mayor acuosidad en su trazo y por tanto peor adhesión en otros soportes como el lienzo. Sus pigmentos son mezclados con goma arábiga y esta mezcla se disuelve en agua. El trazo de la acuarela en firma y también en texto. Decimos esto porque es la técnica más proclive a dejar texto y firma. Es el más parecido, debido a la acuosidad de su trazo, a la escritura con tintas de la misma tipología. En estos casos, el calibre, por ejemplo, dependerá mucho del utillaje que utilice el autor. A pesar de ello, la acuarela será fluida, siendo la que probablemente más similitud comparta con la forma fuera del arte, teniendo, por supuesto, en cuenta variables como la posición del soporte, etc. Dentro de la acuarela debemos mencionar la técnica de gouache, más conocida, al menos en el ámbito educativo, como témperas. Se trata de una técnica más moderna derivada de esta,
Realmente la técnica de la acuarela también deriva de la técnica o derivaría de la técnica aguada. La gran diferencia sería la mayor concentración y disolución en agua de una respecto a la otra, sobre todo para conseguir la mayor policromía. E incluso podríamos hablar también de monocromía, pero esto ya es un aspecto más técnico. Y después las témperas, que dentro de este trío presentaría los colores más nítidos. Es decir, tendríamos la técnica aguada, que evolucionó a la acuarela, y esta a las témperas. La siguiente técnica sería el pastel. Esta es también de las más utilizadas. Podríamos considerarla antigua dentro del mundo del arte y como característica que interesa sin duda al perito calígrafo es que es de todas las vistas, respecto a su pigmento, el que peor se adhiere al soporte, de hecho a prácticamente todos, teniendo en cuenta que estos se mezclan con diferentes resinas y lo que se obtiene es una pasta seca, a la que luego se le dan diferentes formas, basados en la utilidad para el dibujo. Debido a su pastosidad, las firmas suelen presentar trazo grueso, con una morfología infantil, con pocos enlaces, y normalmente se identifica fácilmente. En ocasiones, debido, como decimos, a la mala cualidad de adhesión, suelen incluso repasarse. Aquí debemos tener cuidado, puesto que la mayor o menor facilidad de escritura puede estar ligada a la morfología del útil. Por ejemplo, el pastel puede ser modificado, puede sacarse punta para plasmar la firma, lo que ayuda a una mejor gestualidad gráfica. Y por último, de las técnicas que vamos a ver, tenemos la tinta china. A pesar del nombre, no únicamente se utiliza en el arte chino, aunque sí, su destreza y estilo provienen mayoritariamente del lado oriental. Aquí podría parecer fácilmente identificable. Además, se utiliza prácticamente en colores negros y sepia, y con estilos básicamente orientales, aunque cada vez más artistas en todo el mundo la utilizan y separan, digamos, esa técnica o esa plasmación artística oriental. Su composición es eminentemente líquida. Su trazo depende en morfología, sobre todo tamaño, calibre, etc., del utillaje utilizado. Normalmente se utilizan varios útiles en obra pictórica y menos en procesos caligráficos, en un mismo escrito, disciplina en la que la tinta china es tremendamente utilizada, de hecho, proviene de esta práctica. Para el perito, la firma presentará características similares a la tinta más acuosa, pero el motivo de su exposición aquí es sobre todo que en algunos casos ha llegado como servicio el dirimir si ésta era impresa con tóner o manuscrita, en trazos finos. Puede parecer algo obvio, pero la falta de presión, ciertas características como el goteo periférico, etc., pueden llegar, dependiendo de la calidad de una y otra, a confundir, y por lo tanto, el análisis debe realizarse de manera minuciosa y con conocimientos y maquinaria forense específica. Dentro del mundo del arte, o para ser más técnicos, dentro del estudio y atribución de firmas, existen dos grandes particularidades que debemos tener siempre muy en cuenta. La primera, ya mencionada, es que dentro de lo que podríamos llamar como el mundo de la falsificación en el arte, de hecho no solo en la firma sino en toda ejecución, podría considerarse el culmen de los falsarios, siempre obviamente que exista una calidad aceptable, es decir, es uno de los análisis o el análisis que más conocimiento específico requiere, sin duda. No obstante, el análisis de una obra de arte siempre es una exquisitez, incluso aunque no sea del estilo que más pueda gustar o agradar. La segunda característica que sí puede ser un problema, o al menos un escollo, es la capacidad de obtener indubitados por dos motivos. El primero es cuando el autor o supuesto autor es un individuo conocido. Obviamente aquí lo óptimo sin duda sería el poder tener acceso a otras obras del autor, normalmente en museos, galerías, pero suelen ser reacios a este tipo de concesiones, por lo que lo más normal es acudir por un lado a visitar las obras expuestas y ver si al menos se puede optar a obtener fotografías, o a los catálogos razonados. Estos son catálogos que reúnen todas las obras de un autor en concreto, todas las obras conocidas.
Son libros de un alto valor y edición cuidada, y de ahí podremos extraer, además de información, muestras impresas de firmas indubitadas. Por supuesto, cada día más estos catálogos razonados también están disponibles de manera online, lo cual puede ser beneficioso para el perito, sobre todo si intenta recopilar un número alto de firmas indubitadas, como debe ser. Obviamente, al tratarse de un catálogo, físico u online, como ya sabemos, se pierde una gran cantidad de parámetros de estudio, que en estos casos si cabe devienen más importantes. Recordemos la alta destreza que presentarán. Pero en muchas ocasiones no existe otra fuente de indubitadas. Además de ello, deberemos seleccionar y conocer aspectos como la etapa del pintor. Muchos de ellos a lo largo de su vida cambian sus firmas, por supuesto tener indubitadas con el utillaje y técnica utilizada. Y esto suele ser complicado. El segundo de los motivos que puede suponer un problema es el contrario al primero, tener que desarrollar el análisis sobre una firma de autor poco conocido o que está comenzando su auge. Existen no pocos autores sin, digamos, el reconocimiento más popular, sin su propio catálogo razonado, pero que en el mundo del arte sí tienen buena cotización. En estos casos la gran mayoría de su obra no estará en exposición pública, sino privada, muchas veces en localización desconocida, y podría ser un gran problema a la hora de obtener indubitadas. En estos casos poco se puede hacer, salvo una buena labor de documentación e investigación para poder obtener el mayor número de indubitadas. Obviamente, en ambos motivos, estamos hablando de autores ya fallecidos, se entiende o se sobreentiende. Para finalizar e ir concluyendo, aquellos peritos calígrafos que deseen ubicarse dentro de la especialidad de las obras de arte deberán tener una amplia formación en estos lares, de manera contextual en el arte y en los autores tratados. No es algo inusual que, al igual que pasa con los expertos de las demás materias, el perito calígrafo se especialice en un autor o número reducido en cuanto a sus firmas. Sin duda, el análisis en el mundo del arte es un desempeño no solo que permite trabajar a un nivel de exigencia de los más altos, sino también otorga la oportunidad de poder aplicar en un sector tan concreto y con tanta repercusión en distintos ámbitos, cultural, social y por supuesto económico, los conocimientos específicos adquiridos dentro de un análisis, de un estudio, de una labor de exquisitez criminológica. Antes de pasar al crimitorial, si usted siente curiosidad por introducirse en este mundo, o mejor dicho, en esta especialidad, no ya de la pericia caligráfica, sino del arte, el estudio de la técnica, la datación y claro está la firma, le animamos, porque estoy casi seguro que tiene algún autor, algún pintor, algún artista preferido, que eche un vistazo a ver si localiza su catálogo razonado. Porque el dar el paso de estudiar a un autor será probablemente el primero de otros muchos hacia otros artistas que, sin duda, enriquecerán el conocimiento, sea cual fuese su finalidad, el arte pictórico, el análisis de la firma, el estudio histórico. Ya para concluir con la parte monográfica, este programa, la temática de hoy, la hemos extraído de una formación completa en pericia caligráfica en la cual colaboramos, y por qué no, le dejamos la información del curso universitario en esta especialidad en la descripción. Ahora sí, pasemos al crimitorial, donde recomendamos un documental ciertamente relacionado con el tema visto. Crimitorial, el espacio dedicado a las recomendaciones y reflexiones criminológicas y criminalísticas de Zona Criminal. El crimitorial de hoy viene cargado de falsificadores y artistas, que en el caso que nos ocupa, la mayoría de ellos son la misma cosa, cada uno en su especialidad. Hoy queremos recomendar el documental titulado como F de fraude. Se trata de una producción francesa del año 1983, dirigida por Orson Welles. Desde nuestra opinión, es una obra maestra del tema.
El documental se centra en la figura de Elmer Deory, un conocido falsificador, y de su biógrafo Clifford Irving. Ambos protagonistas están siempre rodeados, como dice el título, de fraude, de falsificaciones. Incluso podríamos decir que el propio Wells debe su primera fama a una acción parecida. Recordemos la invasión alienígena. La cinta, con una duración de 85 minutos, recorre la historia de los personajes, la estancia en Ibiza del falsificador, todas o gran parte de sus acciones, cómo y qué vendían, etc. Sin duda, para todos los interesados en el arte en general, incluido el séptimo, y la obra pictórica centrada en la falsificación en particular, tremendamente recomendable. Estoy seguro que los que se acerquen a él no terminarán su visionado defraudados. Seguro que salen con alguna pregunta, incluso más que respuestas, pero también con la convicción de que el profesional que al estudio de las posibles falsificaciones se dedique, sobre todo en la temática tratada en el monográfico, debe ser consciente de la ingente cantidad de conocimiento que requiere o requerirá su desempeño, porque cuando en él se trabaja, todo el contexto puede conllevar, puede ser parte del propio fraude. De lo que estará seguro es de la necesidad de estudiar y aplicar los conocimientos de manera total. Espero que si se acerca a esta obra documental, le gusten los giros de guión. No hemos encontrado en las principales plataformas, o al menos las que nosotros más conocemos, la posibilidad de verlo. No obstante, le dejo por supuesto la referencia de este. Y hasta aquí el programa de hoy. Le dejo también, además de lo dicho, una breve bibliografía sobre el tema tratado. Como siempre, le invitamos a que nos siga en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.